Buenas, ¿cómo andan? Hoy vamos a trabajar con el práctico 3, variables aleatorias continuas, y vamos a resolver los ejercicios 9 y 11 del práctico. Bien, vamos con el ejercicio 9 primero, que dice: un análisis estadístico de llamadas telefónicas de larga distancia realizado por las oficinas centrales de cierta compañía indica que la duración de estas llamadas se distribuye normalmente con una media de 240 segundos y un desvío de 40 segundos. Y el inciso A nos pregunta: ¿qué porcentaje de estas llamadas de larga distancia duró entre 180 y 300 segundos? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer antes de empezar a hacer cualquier trabajo? Ya lo dijimos un montón de veces. Tengo que definir mi variable aleatoria. Tengo que ver cuál es la característica que a mí me interesa de, en este caso, las llamadas de larga distancia. ¿Qué es lo que quiero mirar? La duración. Entonces, yo definí mi variable aleatoria x como duración en segundos de una llamada de larga distancia. También es importante que aclaren en qué lo miden, cuál es la unidad de medidas, porque podría medirlo en horas o en minutos y los números no serían los mismos. ¿Sí? Así que aclaramos, aunque sea entre paréntesis al final, que lo medimos en segundos. Ya tengo mi variable aleatoria, ahora me pregunto: ¿conozco la distribución de probabilidad de mi variable aleatoria? Ustedes ya vieron distribuciones continuas, sabemos que el tiempo es una variable continua, ya vieron varias, pero bueno, en este caso el enunciado ya nos está diciendo que esto es una distribución normal, ¿sí? Dice: la duración de esta llamada se distribuye normalmente. Entonces sabemos que X sigue una distribución normal de parámetros mu y sigma cuadrado, ¿sí? La media y la varianza. Pero también nos dice el enunciado que tiene una media de 240 segundos y un desvío de 40. Sabemos que la varianza es el desvío cuadrado. Así que X sigue una distribución normal de media 240 y varianza 40 al cuadrado. Ahora, estamos en condiciones de plantear la probabilidad que queremos calcular. Queremos calcular la probabilidad de que la duración de estas llamadas sea entre 180 y 300. O sea, queremos calcular la probabilidad de que 180 sea menor que X, menor que 300. ¿Qué nos pasa? Las tablas que tenemos para calcular probabilidades corresponden a la variable normal, pero de parámetros 0 de media y 1 de varianza, ¿sí? La que llamamos la normal estándar. Entonces, para calcular probabilidades de cualquier otra variable normal, lo que tenemos que hacer es estandarizar la variable, ¿sí? Ustedes vieron en la teoría que si tenemos una variable x normal, con parámetros muy sigma cuadrado cualquiera, podemos definir una nueva variable z, que es igual a x menos la media de x sobre el desvío de esa variable x, y esa nueva variable sigue una distribución normal estándar. Entonces, puedo usar esto para estandarizar mi variable y poder usar la tabla que tengo. Entonces, si yo a lo que había, a la igualdad que tenía planteada en un inicio, le resto a las tres partes de la igualdad, le resto la media y divido por el desvío, la desigualdad no cambia, porque estoy haciendo la misma operación en todas sus partes, y me va a quedar la probabilidad de 180 menos 240 sobre 40, menor que z, porque dijimos que si a x le restábamos la media, dividíamos por el desvío, nos daba la variable z, menor que 300 menos 240 sobre 40. Si hago un poquito de cuentas ahí, nos va a quedar la probabilidad de menos 1,5 menor que z, menor que 1,5. Y acá nos encontramos con otro problema cuando vamos a utilizar la tabla, y es que la tabla nos da solamente probabilidades de la forma z menor que un número, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nos da el área, ustedes ya saben que la probabilidad es el área bajo la curva, entre esos números. En este caso la tabla nos da el área a la izquierda del valor que nosotros buscamos. Y acá tenemos un problema porque nosotros queremos encontrar un área que está como en el medio de nuestra curva.
¿Qué es lo que vamos a hacer para calcular ese área? Bueno, vamos un poquito a pensar en áreas y no tanto en probabilidades o en propiedades. Esto es una propiedad que ya la vieron en la teoría, pero está bueno que la pensemos en términos de área. Podemos calcular el área grande, ¿sí? El área que sería la probabilidad de que z sea menor que 1,5, ¿sí? Es decir, del 1,5 a la izquierda, todo ese área. ¿Es lo que queremos calcular? No, nos está sobrando un pedazo. ¿Qué es lo que nos está sobrando? El pedacito del 1,5 a la izquierda, que es la probabilidad de que z sea menor que 1,5. Entonces, si a la probabilidad de que z sea menor que 1,5 le resto la probabilidad de que z sea menor que menos 1,5, me queda casualmente la probabilidad o el área que yo necesito, ¿sí? Que es entre menos 1,5 y 1,5. ¿Sí? Bien, entonces planteamos eso, la probabilidad de que z sea menor que 1,5 menos la probabilidad de que z sea menor que menos 1,5. Si buscamos esas probabilidades en la tabla, nos dan estos valores que ven acá, y si hacemos la cuenta, nos da que la probabilidad de la que queríamos calcular antes, ¿sí? La probabilidad de que 180 sea menor que x, menor que 300, o sea, la probabilidad de que una llamada de larga distancia haya durado entre 180 y 300 segundos, nos da 0,86509. Pero no nos está pidiendo la probabilidad de que una llamada dure entre 180 y 300, sino que nos está pidiendo el porcentaje de llamadas que dura eso, ¿sí? Que yo no lo escribí acá porque me quedé sin espacio, pero sería el 86,5% de las llamadas, ¿sí? Que duraron eso o que estuvieron en ese rango de duración. Vamos ahora con el inciso B, que dice, de las llamadas que duraron más de 110 segundos, ¿qué porcentaje duró menos de 180? Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestra variable aleatoria, ¿sí? ¿Qué características estoy mirando? En este caso, sigo viendo la duración de las llamadas, por lo cual mi variable aleatoria es la misma. Esto no quiere decir que siempre voy a trabajar en todos los ejercicios con la misma variable todo el tiempo, ¿sí? Lo tengo que chequear, pero en este caso la misma la dejamos como está. Y ya sabemos que nuestra variable sigue una distribución normal de media 240 y varianza 40 al cuadrado. Así que puedo ir directamente a plantear la probabilidad que quiero calcular. ¿Qué pasa con esta probabilidad? Fíjense que dice, de las llamadas que duraron más de 110 segundos. Ya me está diciendo que yo voy a mirar solamente las llamadas que duraron más de 110 segundos. No voy a mirar a todas las llamadas. Me está poniendo una condición. Y eso me habla de una probabilidad condicional, ¿sí? Entonces, voy a plantear la probabilidad de que una llamada dure menos de 180 segundos, sabiendo que o dado que duró más de 110 segundos. Esto es P de x menor a 180, dado que x es mayor a 110. ¿Cómo resolvemos una condicional? Eso lo vieron en la teoría. Sabemos que es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de la condición. ¿Cuál es la intersección entre que x sea menor que 180 y x sea mayor que 110? Y es lo mismo que decir que x esté entre 110 y 180. Es decir, que 110 sea menor que x, menor que 180. Y en el numerador nos queda la probabilidad, en el denominador, perdón, nos queda la probabilidad de la condición, que es la probabilidad de que x sea mayor que 110. Bien, mismo problema que en el sitio anterior. Necesito estandarizar mi variable porque no tengo una tabla para cada normal, solamente tengo la de la normal estándar. Así que no vamos a hacer tanto hincapié en esto, estandarizo, ¿sí? Le resto la media, divido por el desvío estándar, tanto en el numerador como en el denominador, porque tengo dos probabilidades distintas planteadas dentro de la misma cuenta. Y si hago esas cuentas, me queda la probabilidad de menos 3,25 menor que z menor que menos 1,5 en el numerador, y en el denominador me queda la probabilidad de que z sea mayor que menos 3,25.
me vuelvo a encontrar con uno de los problemas que me encontré antes. Primero vamos con el numerador. Tengo que calcular una probabilidad que no es z menor que no es lo que me da la tabla, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Calculo la probabilidad de que z sea menor que el más grande, y acuérdense, pensamos primero en el área grande, o sea, la probabilidad de que z sea menor que menos 1,5, y le resto el pedacito chiquito, la probabilidad de que z sea menor que menos 3,25. Eso lo vimos en el ejercicio anterior. Ahora, en el denominador tengo otro problema, ¿sí? No tengo que calcular algo que me quede en el medio de la curva, ¿sí? Pero tengo una probabilidad de z mayor que algo, ¿sí? Tengo que mirar a la izquierda, perdón, a la derecha de mi curva, cuando yo sé que la tabla me da a izquierda. Pero yo también sé que si calculo el área total bajo la curva, o si calculo la probabilidad total, ¿sí? La probabilidad de que z sea un número real, me da 1. Ya lo sé, es una de los axiomas de probabilidad. Así que puedo usar el complemento, ¿sí? Puedo hacer 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 3,25, ¿sí? Y ahí hay un detallecito, ¿sí? Que en realidad el complemento sería menor o igual, ¿sí? Pero como estamos en variable continua y sabemos que la probabilidad de que z sea igual a un número es 0, en este caso es indistinto si pongo el menor o el menor igual, ¿sí? Pero bueno, matemáticamente si hablamos del complemento, correspondería poner un menor igual, ¿sí? Por eso lo aclaro nada más. Bueno, todas esas probabilidades podemos buscarlas en la tabla, podemos buscarlas en el Infostat, podemos buscarlas en la aplicación. Nos va a dar 0,066 menos 0,00058 en el numerador y en el denominador 1 menos 0,00058. Hacemos la cuenta y nos da 0,06626. De vuelta, mismo que el ejercicio anterior. No me está pidiendo la probabilidad, ¿sí? Yo me sirvo de la probabilidad para calcular otra cosa, que es lo que me está pidiendo. Me está pidiendo el porcentaje de llamadas que duró menos de 180 de las que duraron más que 110. Eso sería el 6,6%, ¿sí? Inciso C, dice, ¿cuál es la duración promedio de las llamadas de larga distancia y cuál es su variabilidad? Es más bien teórico, ¿sí? Nosotros ya teníamos definida nuestra variable, que es la duración en segundos de una llamada de larga distancia, y sabemos que esa variable es una normal, de media 240 y varianza 40 al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la duración promedio de las llamadas de larga distancia? Es mu, ¿sí? Es la media de la variable, ¿sí? Entonces, la duración promedio es de 240 segundos. ¿Cuál es la variabilidad de las llamadas de larga distancia? Es la varianza, ¿sí? Sigma cuadrado, o sea, 40 al cuadrado, que sería 1600 segundos al cuadrado. Y ojo acá una aclaración que vale para siempre. Acuérdense que la media se mide en la misma unidad de medida que la variable, siempre. Si la variable es pesos, la media es pesos, si la variable es segundos, la variable es segundos, y la varianza se mide en la misma unidad al cuadrado, ¿sí? Si la unidad de la variable es segundos, la unidad de la varianza es segundos al cuadrado. Bien, nos queda el D. Dice, ¿cuál es la duración mínima del 10% de las llamadas de larga distancia más largas? Acá hay un montón de cosas para mirar. Primero, ¿cuál era nuestra variable? Seguimos mirando la duración de las llamadas, así que seguimos con la misma variable, sigue teniendo la misma distribución. ¿Sí? Hasta ahí seguimos igual. Tenemos acá el gráfico de curva de la distribución de probabilidad de nuestra variable, ¿sí? La curva normal.
con una media de 240 y una varianza de 40 al cuadrado. Fíjense que nos pide el 10%, ¿sí? La duración del 10% de la llamada. Y sabemos que es un extremo, porque me pide la duración mínima, sabemos que es un extremo, ¿sí? Porque nosotros podríamos tener una probabilidad del 10% en alguna parte intermedia de la prueba. Pero en este caso sabemos que es un extremo. ¿Dónde podemos encontrar el 10%? Podemos encontrar un 10% de las llamadas de mayor duración y un 10% de las llamadas de menor duración, ¿sí? O sea, podemos encontrar un área de 0,1 o una probabilidad de 0,1 en cualquiera de los dos extremos de nuestra curva. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Dice, de las llamadas de larga distancia más largas. ¿Dónde están las más largas? ¿A la izquierda o a la derecha? Van a la derecha las más largas, ¿sí? Fíjense que la curva, los valores van creciendo en lo que sería el eje X o el eje horizontal. Entonces nos vamos a quedar con el área que vale 0,1 en el extremo derecho de la curva, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Nos está pidiendo la duración mínima de ese 6% de las llamadas más largas. ¿Cuál es el valor mínimo? Es este valor que vemos acá, ¿sí? De todas estas llamadas, el primero que aparece es el más chiquito, el mismo. Bien, ¿qué pasa? No nos está pidiendo que calculemos una probabilidad, ¿sí? Nos está pidiendo un valor de la variable, un valor de duración en segundos. Pero yo me puedo servir de la probabilidad, ¿sí? Para calcular ese valor. Porque yo sé que ese X que me está pidiendo ese valor de la variable es un valor tal que la probabilidad de encontrar un valor más grande es de 0,1, ¿sí? La probabilidad de que la variable sea mayor que ese X es de 0,1. Entonces, planteando esa probabilidad, yo podría despejar el valor de X. ¿Qué pasa acá? Puedo también servirme del complemento, como hicimos otras veces, porque yo, si sé que el valor del área total abajo de la curva es 1, y sé que el valor a la derecha de mi valor buscado es 0,1, también sé que a la izquierda del valor voy a tener un área de 0,9. ¿Sí? Entonces puedo plantear que la probabilidad de que X sea menor que el valor buscado es de 0,9. Y yo me voy a quedar con esto. No quiere decir que de la otra manera no lo puedan hacer, pero yo voy a usar este planteo porque, por lo mismo que hablábamos antes, las tablas nos dan valores a menor, valores a izquierda, ¿sí? Y bueno, voy a estandarizar mi variable, ya lo hablamos, no necesito hablar por qué. Estandarizo mi variable y entonces me queda que estoy buscando un valor de z tal que la probabilidad de que z sea menor que un número que todavía no sé cuál es, ¿sí? Ese x menos 240 sobre 40 lo voy a tomar como un número z minúscula, no importa cuál. Quiero encontrar un valor de z tal que la probabilidad de que z sea menor que ese valor sea de 0,9. ¿Dónde lo busco? En la tabla, en la aplicación, en el Infostat, ¿sí? Yo busqué ese valor y me dio 1,28155. ¿Es el valor que estoy buscando? No. Es un valor para una variable normal estándar, ¿sí? Sería el 10% de los valores, el valor mínimo del 10% de los valores más grandes de una normal estándar, pero yo no quiero el de una normal estándar. Entonces voy a hacer el proceso opuesto, voy como a desestandarizar mi variable, ¿sí? Yo sé que ese z que encontré es igual a x menos 240 sobre 40. Despejo x, o sea, x es igual a 1,28115 por 40 más 240, y eso me da 291,26. Quiere decir que la duración mínima del 10% de las llamadas más largas es 291 segundos. ¿Sí? Y ahí sí termina el ejercicio.
Bien, vamos ahora con el ejercicio 11. Dice, un programa tiene 3 bloques. El tiempo de compilación en segundos de cada bloque es una variable aleatoria exponencial con parámetro lambda igual a 1. Y es independiente del tiempo de compilación de los otros bloques. El inciso A nos pide calcular la probabilidad de que alguno de los 3 bloques tenga un tiempo de compilación superior a los 2 segundos. Como siempre, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Definir nuestra variable aleatoria. Y acá nos vamos a encontrar con algo raro. Hay una variable aleatoria que nos la da muy claramente el ejercicio, ¿sí? Dice, el tiempo de compilación en segundos de un bloque, cualquiera, es una variable exponencial con lambda igual a 1, ¿sí? O sea, puedo decir una variable x, tiempo de compilación en segundos de un bloque, y sé que esa variable es una exponencial, las exponenciales tienen un solo parámetro, lambda, y me dice que ese lambda es igual a 1, o sea, cree que x es una exponencial de parámetro 1. Ahora, cuando yo voy a mirar qué es lo que me pide el enunciado, me pide la probabilidad de que alguno de los 3 bloques tenga un tiempo de compilación superior a los 2 segundos. O sea que lo que yo quiero mirar es qué cantidad de bloques, o sea, voy a contar cuántos bloques tardaron más de 2 segundos en compilar. Que no es lo mismo que medir el tiempo de compilación de los bloques, ¿sí? Es decir, hay en juego 2 variables distintas. Voy a tener que definir una segunda variable. Yo definí mi variable i como número de bloques que tardan más de 2 segundos en compilar, ¿sí? Tengo que contar los bloques que tardan más de 2 segundos en compilar. Conozco la distribución de probabilidad de esta variable y pensemos, voy a estar tomo una muestra de 3 bloques, ¿sí? Porque hay 3 bloques. Voy a tomar el primer bloque y voy a mirar, ¿tardó más de 2 segundos? ¿Sí o no? Segundo bloque, ¿tardó más de 2 segundos? ¿Sí o no? Sí, voy a estar mirando éxitos o fracasos en una muestra de 3, y me dice el enunciado que el tiempo de compilación de un bloque es independiente del tiempo de compilación del otro. O sea que lo que tarde el primer bloque es independiente de lo que tarde el segundo, ¿sí? Estamos hablando de una variable que tiene una distribución de probabilidad binomial. Con un n igual a 3, porque tengo 3 bloques, y con P es ¿qué? P es la probabilidad de que algún bloque, ¿sí? O sea, la probabilidad de tener éxito, la probabilidad de que un bloque tarde más de 2 segundos en compilar, ¿sí? Pero tengo la variable x que me mide el tiempo de compilación de un bloque. O sea que P es la probabilidad de que x sea mayor que 2, ¿o no? Que el bloque tarde más de 2 segundos en compilar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un bloque tarde más de 2 segundos en compilar? Vamos a calcular eso. Necesitamos la probabilidad de que un bloque tarde más de 2 segundos en compilar para tener los parámetros de la variable con la que realmente queremos trabajar, ¿sí? Así que vamos a calcular eso. La variable tiempo de compilación en segundos de un bloque sabíamos que era una exponencial. ¿Qué sabemos de la exponencial? Sabemos su función de densidad, ¿sí? Sabemos que la función de densidad de una exponencial es lambda, ¿sí? Su parámetro, por e a la menos lambda x, si x es mayor o igual que 0 y 0 en el resto, ¿sí? Como es una exponencial de parámetro 1, entonces nuestra función de densidad va a ser e a la menos x si x es mayor o igual que 0 y 0 en el resto. ¿Cuál era la probabilidad que queríamos calcular? Queremos calcular la probabilidad de que x sea mayor que 2, ¿sí? La probabilidad de que el tiempo de compilación de un bloque sea mayor que 2 segundos. Para calcular esta probabilidad me voy a servir del complemento. ¿Sí? Voy a calcular la probabilidad de que x sea mayor que 2 como 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. ¿Por qué? No por los mismos motivos por los cuales veníamos usando el complemento antes, sino porque esto me va a simplificar la integral que tengo que hacer yo después. ¿Y por qué estoy hablando de integral? Ya vieron en la teoría que la probabilidad en una función continua
¿sí? En un intervalo es el área bajo la curva de la función de densidad en ese intervalo, ¿sí? Y para calcular el área bajo la curva de una función en un intervalo, tengo que integrar las funciones de ese intervalo, ¿sí? Todo esto ya ustedes lo tienen que tener recontravisto. Así que, si yo me sirvo del complemento, perdón, no me sirviera del complemento, tengo que calcular la integral desde 2 hacia más infinito, porque quiero valores mayores que 2, ¿sí? Y en ese más infinito tengo que aplicar un límite, y se me hace un poquito más largo. ¿Es imposible? No. ¿Es súper difícil? No. Es un poquito más largo, nada más. ¿Sí? Por eso me serví el complemento. No es nada que no puedan hacer. Ahora, a simple vista, me está pasando lo mismo con el complemento, porque ahora es 1 menos la integral desde menos infinito a 2. O sea, que tengo un menos infinito, también me molesta. Bueno, no. ¿Por qué? Porque si miro la función de densidad y presto atención a la función de densidad, dice que toma valores e a la menos x, si x es mayor o igual que 0, y 0 en el resto, es decir, 0 para valores menores que 0. Y si integro una función que vale 0, en un intervalo, me va a dar 0. Entonces simplemente puedo transformar eso, ese 1 menos la integral entre menos infinito y 2, en 1 menos la integral entre 0 y 2, que es donde toma valores la integral, valores distintos de 0, digamos, de a menos x diferencial de x. Bien, no me voy a meter mucho en la integral. Sabemos que la integral de a la menos x es menos e a la menos x. No les voy a leer lo que ya está escrito. Esto les da 0,14, ¿sí? Pero, ¿eso es lo que nos pedía el ejercicio? No. Lo que yo estoy calculando es la probabilidad de que algún bloque tarde más de 2 segundos en compilar. ¿Por qué calculé esto? Porque es el parámetro P de la variable binomial que sí necesito para resolver el ejercicio. Hacemos todo este cálculo para calcular la probabilidad de que el tiempo de compilación de un bloque sea mayor que 2 segundos, simplemente para calcular el parámetro de la variable que nos interesa para resolver el ejercicio, ¿sí? Que es la cantidad de bloques, el número de bloques que tarda más de 2 segundos en compilar. Entonces, ahora sabemos que I es una variable binomial de parámetros 3 y 0,14. Estamos en condiciones de calcular la probabilidad de que alguno de los 3 bloques tenga un tiempo de compilación superior a los 2 segundos, que es lo que nos pide el enunciado. ¿Cuál sería la probabilidad de que alguno tarde más de 2 segundos? Y la probabilidad de que I sea mayor que 0. Si quiero calcular esa probabilidad, tengo que sumar la probabilidad de que I sea igual a 1, con la de I igual a 2, con la de I igual a 3. ¿Se puede? Sí. ¿Puede ser más sencillo? También. Puedo volver a escribir el complemento, que como ven ya en este video lo usamos para un montón de cosas, y decir, bueno, ¿qué es lo contrario de alguno? Ninguno. Entonces sería 1 menos la probabilidad de que I sea igual a 0, ¿sí? Que es el único valor que me había quedado fuera. Entonces, eso es 1 menos, y acá tengo que usar la fórmula de la binomial, que ya la recontra conocen, porque la usaron mucho de lo anterior, que es el número combinatorio entre 3 y 0, por 0,14, que es el parámetro, al 0, por 0,86, que es 1 menos el parámetro, a la 3, y eso nos da 0,36. Y ahora sí sacamos la probabilidad que queríamos calcular, y ahí sí termina el ejercicio. Y el inciso B, y el último ejercicio que hacemos hoy, dice, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 bloques tengan un tiempo de compilación superior a los 2 segundos? Bueno, tenemos ahorrado un montón de trabajo porque ya sabemos que X es una variable exponencial, el tiempo de compilación en segundos de un bloque es una variable exponencial de parámetro 1. Usamos ya esa variable para calcular el parámetro de la variable I, número de bloques que tardan más de 2 segundos en compilar.
Ya sabemos que esa variable es una binomial de parámetros 3, 0,14, así que simplemente para calcular la probabilidad de que i sea igual a 2, o sea, de que el número, el bloque, que tarda más de 2 segundos en compilar sea igual a 2, es simplemente aplicar la fórmula, que la reconocen, y eso nos da 0,05. ¿Sí? No vale la pena que les lea la fórmula. Espero que les sirva el video y nos vemos en la próxima clase o consulta. Saludos.